Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en Casa de Oración, Legado de Gracia. El primer punto de este mensaje es: no contaminarse es un asunto de determinación personal. Veamos un poco lo que nos dice la Escritura. Yo voy a leer Nueva Traducción Viviente para este mensaje porque es bastante sencillo de comprender. Dice: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Fíjense esto: Dios es un Dios de pactos, un Dios de promesas y un Dios que cumple. Aún con todo el amor que tiene hacia el pueblo de Israel, en determinado momento fue necesario permitir el juicio. Por eso, cada vez que alguien te predica, cada vez que el Señor llama tu atención, no dejes pasar la oportunidad. Busca su presencia, busca estar en comunión con Él, porque la palabra de Dios tiene un cumplimiento. ¿Qué sucede después? Leamos un poquito. Luego, el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, o jefe de los eunucos, dice en otra versión, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, les dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de su comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nombres babilónicos. A Daniel llamó Belsasar, a Ananías llamó Sadrac, y a Misael llamó Mesac, y a Azarías llamó Abednego. ¿Qué es lo que vemos en la vida de estos jóvenes? ¿Qué es lo que acabamos de ver en la vida de Daniel? ¿Qué es lo que acabamos de contemplar con respecto a su historia y a la situación que estaba viviendo? Que las cosas no eran buenas, que su vida no estaba en el mejor momento, que fue arrebatado con violencia de su hogar, de su tierra, de sus padres, para ser esclavo, para estar bajo cautiverio y ser privado de su propia descendencia. Frente a estas cosas, alguien podría decir: ¿para qué estoy acá? No quiero vivir más. Algunos podrían decir: ¿cuál es el plan en medio de todo esto? ¿Por qué tengo que servir al rey enemigo? ¿Por qué no se termina mi vida y ya está? Muchos podrían pensar así. Ahora, quiero decirte algo. Pase lo que pase, de nada sirve justificarse con excusas. Daniel o cualquiera de nosotros, viendo esa situación, viendo esa realidad, viendo a su tierra caer frente a un ejército enemigo, viendo que el tesoro del templo de Dios es arrebatado por manos de un rey pagano, un rey incircunciso, viendo toda esta crisis, podría haber dicho: no puedo seguir adelante. La verdad no me da la fuerza, porque
todo el mundo está en mi contra, estoy en una tierra que no es mi tierra, estoy pasando un proceso que yo no elegí, que no quería. Otros podrían decir, bueno, yo no elegí la vida que tengo, ¿para qué seguir adelante con esto? Otros podrían decir, siento que estoy solo, que no puedo continuar, no tengo ningún afecto, ningún apego, no tengo nada por lo cual estar vivo. Podríamos poner 1000 excusas, pero las excusas jamás servirán de nada. Una excusa, por más buena que sea, nunca dejará de ser una excusa. Daniel entendió esto, y pese a todo lo que estamos viendo, salió adelante. Miren lo que dice en los versículos siguientes. Sin embargo, aunque estaban pasando por esta situación y estaban siendo obligados tenían que hacer esto para sobrevivir, y para sobrevivir se ocupaban también de que se alimenten bien. Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey, y le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. ¿Por qué eran inaceptables? ¿Qué es lo que pasaba con Daniel al ver estos alimentos? No es solamente que se trataba de comidas relacionadas a la ley de Moisés, que eran ceremonialmente impuras, sino que la comida que recibía el rey previamente era bendecida, era ofrecida a sus dioses, lo cual para Daniel era algo abominable. Él no podía tener comunión con eso. Y parece algo insignificante, pero en realidad se trata de mantenerse íntegro, de no ceder, de no dar lugar a las cosas que él sabía que no eran correctas. Él no iba a participar de esa comida, porque entendía que al hacerlo también estaba participando de todo el culto que se hacía detrás, y así estaba ofendiendo a su Dios. Fíjense el corazón de este hombre, que en medio del cautiverio, en medio de la crisis, en medio de todos estos problemas, aún estaba determinado a honrar a Dios. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió, tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con los otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua, o legumbres. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide, de acuerdo a lo que veas. La sabiduría. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Marcar la diferencia es un asunto de carácter, es un asunto de determinación. Para poder hacerlo, en tu corazón debes tomar esa decisión. Y esto no tiene que ver con esa moda, esa doctrina de la confesión positiva, no tiene que ver con que yo diga, hoy voy a hacer esto, y esto me va a salir bien, y hoy declaro esto, y hoy decreto esto. No, eso no es tomar determinaciones, eso es mucha palabrería. Pero, ¿qué es lo que vemos en la vida de Daniel? Estando en un lugar adverso y siendo tentado a dejar a un lado su pasado, a dejar a un lado su vida, a dejar a un lado sus principios y su fe, y formar parte de la fiesta que hacían todos los demás y participar de los alimentos de todos los demás, recibiendo, digamos, como una recompensa, una promesa de presentarse y ser parte de la corte real a pesar de haber sido arrancado de su tierra. Frente a todo eso, a lo que cualquiera podría haber dicho, bueno, ya está, me olvido de mi tierra, total, quién sabe si volveré, quién sabe si alguien se acordará de mi pueblo, quién sabe si Dios se acordará de sus promesas. Cuando cualquiera podría haber dicho, ya está, Daniel dijo, no voy a contaminarme. Es inaceptable para mí ceder
y negar así al Señor, y negar así mi fe, negar así quién soy. Marcar la diferencia es un asunto de carácter y determinación. Debes mantenerte firme y sin temor, confiando en el Señor, porque sabes que Dios no va a defraudarte. Daniel pasó por este proceso, sus amigos lo entendieron y también estuvieron dispuestos a no contaminarse con tal de agradar a Dios y de marcar la diferencia. ¿Cuál fue la recompensa? Dios no falló. Al contrario, se veían mejor ellos, tenían mejor aspecto que los demás. Pero el favor de Dios no se queda ahí, porque sabes, Dios siempre recompensará a los que le buscan. ¿Cómo termina esta historia que estamos leyendo? A los 4 jóvenes, Dios le dio aptitud excepcional, le dio más capacidad, aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Marcar la diferencia, confiar en el Señor, no buscar excusas para justificarse y hacerla cómoda, hacerla fácil, traerá recompensa, traerá el favor de Dios. Dice, cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, estaban asesorando al rey, estaban allí. ¿Cuánta falta que hace esto en la Argentina de hoy? Los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Dios siempre será superior. Y el favor de Dios siempre te hará superior si en tu corazón determinas sobreponerte a la adversidad, marcar la diferencia y ser fiel a Dios. Daniel permaneció en el servicio hasta el primer año del rey Ciro. ¡Wow! Ahora, ¿qué más encontramos en esta historia? ¿Qué otra cosa podemos analizar? La vida de cualquiera, y esto quisiera que lo puedas atesorar en tu corazón y entenderlo. La vida de cualquiera, puesta en las manos de Dios, se vuelve en una existencia con propósito. Pensemos un poco, hemos visto lo que pasó con Daniel, está allí su historia. No hay un llamado característico como o digamos personal de Dios como sí lo hubo con otros profetas, pero está este joven queriendo agradar a Dios y marcar la diferencia pese a toda adversidad. ¿Quiénes más habían ido cautivos con Daniel? Entre los años 610 y 605 a.C., leíamos en los versículos 3 y 4 que el rey Nabucodonosor, cuando tomó esta ciudad de Jerusalén, decidió que se aparten y se preparen jóvenes selectos, jóvenes de buena familia, jóvenes ligados a la realeza, jóvenes entendidos, jóvenes de buena presencia, capaces de aprender. Estaban siendo seleccionados para estar en la corte del rey. ¿De dónde eran estos jóvenes? En principio, de todas las etnias, porque cada lugar conquistado por Nabucodonosor llevaba también cautivos, llevaba también jóvenes de la misma característica. Pero si nos centramos en Jerusalén, vemos que habían más jóvenes aparte de Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Jóvenes que venían del mismo lugar, jóvenes que tenían la misma historia, la misma enseñanza, que venían de la misma cultura, que venían de familias similares. Pero, ¿qué pasó con ellos que hoy no son recordados? ¿Qué pasó con ellos que hoy no hablamos de ellos? Tenían un corazón diferente. Lo que hizo que estos jóvenes destaquen, lo que hizo que estos jóvenes marquen la diferencia fue su corazón.
¿Y qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa con nuestra realidad? Amado hermano, amada hermana que nos estás viendo, pasa exactamente lo mismo. Veamos un poco qué es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, en referencia al plan de Dios y a los que son llamados por Dios. Ya hemos visto lo que dice Primera de Corintios 5:17, pero miren lo que dice el capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, para todo el mundo que no está interesado, que no abre su corazón a Dios. El Evangelio es una locura, es una tontería. Pero para nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es poder mismo, es el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde están los filósofos? ¿Habrá algún filósofo capaz de entender el Evangelio? ¿Dónde deja eso a los estudiosos? ¿Cuánta gente estudia y trata de comprender la Biblia como un libro más y no entiende el mensaje del Evangelio, no comprende la salvación? ¿Dónde deja eso a los especialistas en debates de este mundo, los que buscan disputar todo el tiempo y cuestionar siempre que haya una contradicción, que acá diga una cosa, que acá diga otra? ¿Dónde los deja? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, o sea, el mensaje que para ellos es ridículo, en realidad los pone en ridículo, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Fíjense que el Evangelio es eso, es predicar, es contar las buenas nuevas. No tenés que demostrar nada, el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero a nosotros nos toca predicar. Dice, es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, que quieren ver cosas, quieren ver milagros. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. ¿Se acuerdan a Pablo predicando en Atenas? Cuando habló de la resurrección de los muertos, la mitad dijo, Algunos creyeron, pero la mayoría no comprendió el mensaje. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, como el Mesías, el Rey. Y los gentiles dicen, son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fortaleza humana. Aleluya. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió a los que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Aleluya. La vida de cualquiera puesta en las manos de Dios con determinación se vuelve en una existencia con propósito, se transforma en una existencia con propósito. Pasó con Daniel, aunque habían muchos otros que compartían similitudes, que compartían cultura, que compartían la fe, que compartían un montón de cosas, pero el corazón fue diferente. En nuestra vida pasa lo mismo. Veamos los ejemplos. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? ¿De dónde había salido? Era un pescador, no había tenido una instrucción como otros que sí se capacitaron, como el apóstol Pablo, que fue transformado por el Señor y llevó adelante su ministerio. Sin embargo, este hombre, saliendo del vulgo, saliendo del montón, llevó adelante la iglesia. ¿Qué pasa con Esteban? Cuando predica Esteban, lo estaban escuchando doctores de la ley, fariseos, instruidos, y se preguntaban unos a otros, ¿de dónde sacó ese mensaje, esa predicación, esa elocuencia, siendo un hombre sin instrucción?
vos y yo estamos en ese mismo camino. ¿Cuál será la actitud de nuestro corazón? ¿Cuál será la determinación que tomemos? Pon tu vida en las manos de Dios y entonces tu existencia tendrá propósito. Punto 3. La consagración y la búsqueda son las que nos hacen útiles en los planes de Dios. Daniel vivió una vida muy particular. Fue una vida que enfrentó procesos difíciles, pero él se mantuvo íntegro. Se pudo sobreponer a las pruebas. Y cuando somos llamados por Dios, esto es algo muy importante, sobreponerse a las pruebas y hacerlo con integridad, porque si no, es en vano. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie le podía explicar, el capítulo 2 está de Daniel, y dijo, voy a matar a todos los sabios, a todos los adivinos, porque nadie me puede explicar lo que soñé, nadie me puede explicar la visión que tuve. Daniel intercedió por él, intercedió por sus amigos, intercedió por todos ellos que el rey había determinado terminar. Y no solo eso, buscó al Señor y Dios le trajo revelación y trajo luz sobre esa visión, trajo luz sobre ese sueño, trajo luz sobre esa revelación que hoy está vigente desde entonces hasta nuestros días. Esa visión de la estatua de Nabucodonosor representando los diferentes imperios mundiales sigue vigente. ¿Por qué Dios usó la vida de este joven para traernos a nosotros hoy también esa revelación tan importante? La consagración y la búsqueda. Cuando Nabucodonosor se envaneció y se le anunció un castigo, porque él dijo, todo esto lo hice con mi poder, y de repente Dios le mostró que no era así, y que iba a pasar un tiempo muy difícil en su vida hasta que él reconociera quién verdaderamente era el soberano, quién verdaderamente era el Señor. Daniel, con muchísimo valor, fue a darle ese mensaje al rey. Imagínense, pararse cara a cara con el rey más poderoso del mundo conocido en ese momento y decirle, mirá rey, dice el Señor que te van a pasar calamidades. Si uno lee la historia, ve que Daniel se turbó, que estaba ahí como, este mensaje es duro, pero se lo dio igual y no le pasó nada por la consagración y la búsqueda. Cuando Belsasar ofendió al Señor y en medio de una fiesta totalmente desenfrenada donde quisieron utilizar los utensilios sacados del templo del Señor para celebrar y de repente una mano aparece escribiendo en la pared y trae un mensaje de juicio que nadie entiende y que nadie puede resolver, ¿quién va a llevar la palabra? La palabra va y la lleva Daniel. Allí fue convocado Daniel y allí llevó un mensaje clarificador. Daniel, disculpen, tuvimos que cortar un poquito. Daniel, siendo acosado injustamente por envidia, por aquellos que querían tomar su lugar, que lo querían sacar del medio, que lo querían sacar de la corte real, ya siendo Daniel un hombre grande, un hombre anciano, y siendo condenado a muerte, echado al foso de los leones, ¿saben qué fue lo que pasó? Dios intervino y llevó salvación. ¿Y por qué todas estas cosas pasaron en la vida de este hombre? ¿Y por qué el poder de Dios se manifestó de esta manera en él? Porque había un corazón determinado a no contaminarse. Un corazón que veía como inaceptable negar a Dios, negar su fe, negar su historia. Un hombre que se sobrepuso a las pruebas, a la adversidad y siempre amó al Señor. Por esta razón, por la calidad de persona que era Daniel, por el corazón que tenía y por su integridad, el Señor profundizó en él
la revelación de la palabra, la revelación de la Escritura, y en los capítulos 7, 8, 9, 10 y 11 fue dándole el Señor revelación, instrucción de profecías que alcanzan nuestros días y que hablan incluso del regreso del Mesías. Y todo esto, ¿por qué? Porque este fue un hombre que con mucha humildad y con mucho entendimiento, con mucho sentido, ubicándose bien en su lugar y sobreponiéndose a toda adversidad, honró al Señor y amó al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Hay un capítulo muy conocido, capítulo 9 del libro de Daniel, que nos muestra un poco el corazón de este hombre, y con esto estamos terminando. Dice: en el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios, durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré al Señor y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Daniel había hecho lo malo, Daniel había sido un pecador. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Daniel, el que fue al foso de los leones por no dejar de orar, por no dejar de buscar al Señor. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad, a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel, disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza, porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones y te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal cual habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios, al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Vuelvo a preguntar, ¿era Daniel un hombre pecador como lo que él está describiendo? Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tiene razón de hacer todas estas cosas porque no lo obedecimos. Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén, de tu pueblo, por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras hago mis ruegos por amor de tu nombre, Señor. Vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor,
perdónanos. Oh Señor, y escúchanos y actúa, por amor de tu nombre. No te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Daniel no era ese hombre pecador, pero él se identificó con el pecado del pueblo. Él se identificó con las faltas del pueblo, porque él no se olvidó de dónde venía. No juzgó a los demás ni dijo, Señor, perdona a todos esos pecadores. No dijo en ningún momento, Señor, por la integridad que demostré al arriesgar mi vida más de una vez por ser fiel a tu palabra y hablar claramente tu mensaje, ten piedad de nosotros. No. Daniel sabía que delante de Dios somos débiles y somos pecadores. Y aún sin cometer esas transgresiones que él está nombrando, él puso en su corazón esa carga y comenzó a interceder por el pueblo. Eso nos muestra la calidad de hombre que era. Eso nos muestra su corazón. ¿Y qué es lo que sucedió? Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde, y él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Y yo me pregunto, ¿será solamente Daniel muy precioso para Dios? ¿O será que Dios sigue queriendo encontrar hombres como Daniel, hombres muy amados, mujeres muy amadas? Quizás no hayas tenido una experiencia sobrenatural o muy deslumbrante como no la tuvo Daniel, como sí ocurrió con otros, pero no con él. Quizás no has tenido un llamado o alguna visión, como muchos sí la han tenido, pero no Daniel, y quizás es tu caso también. Quizás en la misma iglesia, en la misma congregación en la que estás, a veces pases desapercibido. Pero quiero decirte algo, para el Señor eres muy amado. No te rindas. Levántate y reponte a toda adversidad, hazle frente a las batallas, conságrate al Señor con determinación, sin poner excusas, y te aseguro, Dios se va a glorificar en tu vida. Busca al Señor y sal del montón. Ese es el mensaje. No te compares con los demás. No mires las dificultades que estás viviendo. No mires los problemas que están pasando a tu alrededor. Mira al Señor. Aférrate a Él. Y aunque no aparezca un ángel volando sobre ti y apoye su espada en tu hombro y te dé un mensaje divino, te puedo asegurar que Dios recompensará esa búsqueda. Dios recompensará esa consagración y tu existencia cobrará sentido y propósito. No te desanimes, el Dios que te llamó es el que quiere sostenerte, es el que quiere ubicarte bien en su maravilloso plan, en su maravilloso propósito y el que te va a llevar a su perfecto orden. Que Dios te bendiga mucho, espero que la palabra de hoy sea de bendición para tu vida y vamos a tratar de en esta semana completar los mensajes que no hemos subido anteriormente. Han habido algunas fallas con internet y la verdad lleva varias horas subir videos cuando está fallando, por eso no los estuvimos haciendo, pero gracias por estar ahí, por acompañarnos. Mi nombre es Mariano, esto es Casa de Adoración, Legado de Gracia. Dios te bendiga.